Hola chicos, pues hoy vamos a empezar con el análisis morfológico y en cada vídeo iré explicando el análisis de un tipo de palabras. En este caso vamos a empezar con el sustantivo o nombre. Para la EBAU, que es como nos vamos a guiar con lo que se nos pide en la EBAU lo que nos piden es que del sustantivo digamos si el sustantivo es común o si el sustantivo es propio. Y si es común, tendríamos que decir si es femenino o masculino. Y si es, en cuanto al número, si es singular o plural. Además de esto, yo os pido en clase que me digáis si es común, tendréis que distinguir si es común. Puede ser abstracto o puede ser concreto. Si el sustantivo es concreto, además tendríais que decir si es contable o no lo es, si no es contable. Y si es contable, tendréis que decir si es individual o es un nombre colectivo. ¿De acuerdo? Este sería el esquema del sustantivo. Vamos a ver ejemplos. Un nombre común sería un nombre que no es propio. Un nombre propio podría ser un nombre de persona, como podría ser Irene. Podría ser un nombre de un lugar, como podría ser Murcia. También podría ser un nombre pues, de un animal, como Nana. Podría ser un nombre de una época histórica como Edad Media, etcétera. Estos serían los nombres propios. Esto con respecto al nombre propio. Si el sustantivo fuera común, que son la mayoría de los sustantivos, ese sustantivo, por ejemplo, podría ser pues casa, amor, justicia, ortografía, muchísimos sustantivos que son comunes. Los comunes se escriben en minúscula, los propios empiezan por mayúscula, ¿de acuerdo? En cuanto a los abstractos, serían sustantivos que hacen referencia a pues, ideas, pensamientos, sentimientos. Son sustantivos que no pueden ser percibidos por los sentidos. Por ejemplo, el amor, la esperanza, problema. Son sustantivos que no pueden ser percibidos por los sentidos, mientras que los concretos sí. Silla, coche, etc. Dentro de estos concretos habría sustantivos que son contables. Los sustantivos contables podría decir un coche, dos coches, tres coches, mientras que hay sustantivos no contables como por ejemplo pues azúcar,
harina, que lo tengo que contar por medida, por peso, por otro tipo de unidades. Dentro de los contables tenemos sustantivos individuales que al contarlos hacen referencia a un solo individuo o entidad, como por ejemplo, pues soldado, alumno, profesor. Y luego tendría sustantivos colectivos que, estando en singular, hacen referencia a un grupo. Por ejemplo, clase, alumnado, profesorado, rebaño, ejército. Serían sustantivos colectivos. Y en cuanto al género y el número, pues ya sabemos que para el género es fundamental y para el número que veamos muchas veces con qué determinante va el sustantivo. Por ejemplo, si tengo el sustantivo problema, puede ocurrirme que al ver que acaba en A piense que es un sustantivo femenino. Siempre tengo que ponerle delante el artículo el problema, un problema, para saber que este sustantivo, a pesar de que termina en A, es masculino y está en singular. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que este vídeo sobre el sustantivo os haya ayudado y bueno, voy a hacer un ejemplo de análisis morfológico para que tengáis una referencia. Por ejemplo, vamos a analizar el sustantivo. ¿Cómo se analizaría, por ejemplo, el sustantivo esperanzas? El sustantivo esperanzas, lo primero que tengo que saber es que es un sustantivo o nombre. Después de decir la categoría o la clase de palabras, el siguiente paso sería que pusiera en ese análisis el tipo de sustantivo. Volvemos al esquema y diríamos que problema es común o propio. Pues problema no es un sustantivo propio, a no ser que, esperanzas. Si dijera esperanza, refiriéndose en el contexto, Esperanza me dijo que, y estoy hablando de una persona, entonces sí, sería un sustantivo propio. En este caso, esperanzas aparecería en una oración que dice: tengo esperanzas de que me quiera. Este sustantivo, en este contexto, siempre tenemos que ver el contexto en el que aparece, en la frase, en la oración, nunca de forma aislada. En este caso, el sustantivo no es propio, sino que sería un sustantivo común. Además de sustantivo común, me voy al esquema, puedo decir que es abstracto o concreto. Si es concreto, tendría que decir individual, contable, no contable, individual o colectivo. En este caso, al ser abstracto, porque es un sentimiento, pararía el análisis de la clase de sustantivo y ya solo me quedaría género y número, que sería las esperanzas, sería femenino y sería plural. Aprovecho para decir que en el análisis sintáctico, en la EBAU, no se permite que se hagan abreviaturas. No podemos poner sust, com, abs, fem, pl. ¿De acuerdo? Esto en la EBAU no está permitido y hay que escribir la palabra completa. ¿De acuerdo? Pues así es como se haría el análisis sintáctico de una palabra abstracta. Por ejemplo, si tuviéramos una palabra común, concreta, como sería, por ejemplo, clase o
grupos sería un sustantivo. Dentro de los tipos de sustantivos me voy al esquema que tengo que memorizar y dentro del sustantivo propio o común sería común, porque no es un nombre propio ni de persona, ni de lugar, ni de época. Concreto o abstracto, tendría que irme a concreto, yo un grupo puedo verlo, concreto. Y dentro de concreto podría ser contable o no contable. Yo puedo decir un grupo, dos grupos, tres grupos, pues es contable. Y dentro de contable tengo que decir si es individual o colectivo. Grupo, si lo pongo en singular, grupo, haría referencia a un colectivo de personas. Luego es una palabra colectiva. Y una vez acabado el análisis del tipo de sustantivo, me voy a género y número. Los grupos están en masculino y tiene el morfema flexivo de plural. ¿De acuerdo? Pues así es como se realizaría el análisis del sustantivo. Espero que este vídeo os haya aclarado el análisis. Un saludo.